Ok, vamos a desempacar esto porque, si viajáramos 10 años al pasado y le dijéramos a un endocrinólogo o a un internista que nuestra meta principal, o sea, para un paciente con diabetes tipo 2, ya no es simplemente bajarle el azúcar. Nos quitan la licencia, totalmente. Literal, nos piden que entreguemos la cédula médica. Pero a ver, vamos a desmenuzar esto, porque nuestra inmersión profunda de hoy, pues eso es exactamente lo que está sucediendo. Yo, como médica especialista, les digo a todos los colegas que nos escuchan que estamos frente a un documento que, caray, sacude la clínica desde sus cimientos. Sí, hablamos de la farmacoterapia ambulatoria de precisión fundamentada en las guías de la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes, para este 2026. Exacto. Y para todos los profesionales de la salud que nos acompañan en este análisis a fondo, el mensaje es, digamos, clarísimo. La era glucocéntrica ha muerto. O sea, se acabó eso de tener visión de túnel persiguiendo un numerito en el laboratorio a costa de todo lo demás. Hoy el juego, pues, se llama protección cardiometabólica integral. Y fíjate, era un cambio urgente, para ser honestos. Lo fascinante aquí es cómo operábamos en el pasado. Durante décadas, el éxito en la consulta se definía por una meta tiránica, universal: llevar esa hemoglobina glucosilada por debajo del 7% sin importar cómo. Sí. Era un algoritmo completamente ciego. Si la glucosa estaba alta, le dábamos algo para forzarla hacia abajo y punto. Claro, pero el paradigma de las guías ADA 2026 destroza ese modelo lineal y bueno, nos introduce los fenotipos clínicos. O sea, ya no tratamos la diabetes en abstracto, tratamos la falla metabólica específica de ese paciente. Lo cual, tiene todo el sentido biológico del mundo. Ahora el nuevo compás clínico nos exige balancear 4 ejes al mismo tiempo. El primero sigue siendo el control glucémico, claro, pero ahora es 100% individualizado. Ajá, ya no es una receta de cocina. Para nada. El segundo eje es la protección cardiovascular, con la mira pues superpuesta en reducir los MACE, los eventos adversos mayores. El tercero es la preservación renal, cuidando con lupa la tasa de filtración glomerular. Y el cuarto que, fíjate, antes era casi un tabú farmacológico. Totalmente. El control de peso y la reversión de MACE-MLD, enfermedad hepática metabólica. Y aquí, en la práctica clínica, esta ultrapersonalización me parece fascinante, porque las guías nos dicen, a ver, si tienes a un paciente de 40 años, recién diagnosticado, sin complicaciones, pues ve con todo, ¿no? Exacto, buscas una meta agresiva. Sí, buscas una hemoglobina menor a 6.5% porque tienes que salvar esos vasos sanguíneos a largo plazo. Pero, y aquí está el gran pero, si recibes a un paciente de 82 años, frágil, con polifarmacia, dejarlo entre un 7 y un 8% no solo es aceptable, o sea, es médicamente ético. Es tratar al paciente, no al expediente, como decimos. Pero fíjate que para poder ejecutar esta personalización, pues tenemos que entender verdaderamente los mecanismos. Yo como investigador siempre insisto en que si no dominamos la fisiología de estas moléculas, prescribimos a ciegas. Ya no podemos darnos el lujo de ver los fármacos como simples bajadores de azúcar. No, bueno, esto ya es prehistoria. Y para ilustrar esto en la clínica, me gusta pensar en el cuerpo del paciente metabólico no como una caja negra, sino como un sistema de alta presión, como la maquinaria de un motor complejo que está a punto de colapsar. Y nuestros fármacos actuales actúan en válvulas muy específicas de ese motor. Por ejemplo, vámonos al riñón. Claro, el riñón es un blanco terapéutico tremendo ahora. En lugar de forzar al páncreas, los inhibidores de SGLT2 actúan directamente en el túbulo proximal. Básicamente instalan una válvula de escape de presión. Bloquean la reabsorción de glucosa y le dicen al riñón, ¿tira todo este exceso por la orina? Literal. Generan una glucosuria y, una diuresis osmótica que alivia toda la presión hemodinámica del sistema. Y esa válvula de escape renal es brillante, pero no resuelve el problema del motor central. Ahí es donde entra el sistema incretínico. Si analizamos las células beta y alfa del páncreas, los agonistas GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4 funcionan como, una actualización de software.
Uy, me encanta esa analogía. Sí, es que no fuerzan la máquina. En su lugar aumentan la insulina y suprimen el glucagón únicamente en respuesta a la glucosa circulante. Y esto es un contraste salvaje frente a las viejas sulfonilureas. Ay, las sulfonilureas, caray. Son el equivalente a agarrar un látigo y golpear a un caballo cansado. Exprimir el páncreas para que libere insulina sin importar si el paciente acaba de comer o si lleva un ayuno de 12 horas. Exactamente. Un riesgo de hipoglucemia brutal. Y bueno, el motor también tiene el hígado y el tracto gastrointestinal. Ahí sigue reinando nuestra famosa metformina, que actúa pues bloqueando la gluconeogénesis hepática. Le corta el suministro no autorizado de combustible al sistema, por así decirlo. Sí, cierra la llave de paso. Y si nos vamos al tejido adiposo y al músculo, ahí vemos maravillas. O sea, cosas como la tirzepatida mejorando la perfusión y la sensibilidad, o las tiazolidinidionas activando los receptores PPAR gamma. Ahora, cuando vemos el tablero de control de este arsenal en 2026, ¡wow! Los datos te dejan helada. Son números que no veíamos antes, definitivamente. Es que, a ver, la metformina te baja la glucosilada un 1.5 a 2% y no te engorda. Que, digo, nada mal, pero volteas a ver a la tirzepatida y te topas con una reducción del 2.5% y además una pérdida de peso masiva, de 15 a 22 kilos. O sea, son números de cirugía bariátrica, pero en una pluma precargada. Justamente. Entonces, te lanzo la pregunta, el reto que tenemos todos los que estamos en la trinchera clínica. Viendo que la tirzepatida baja más de 20 kilos y controla el azúcar mejor que nada, ¿por qué sigo firmando recetas de metformina? Honestamente, no deberíamos darle tirzepatida a todo mundo desde el día 1 y jubilamos al resto. Pues entiendo la frustración. Y claro, la tentación clínica es enorme. Pero cuidado con tirar los cimientos solo porque el techo es nuevo. No. El tablero de control nos frena por dos razones vitales. Primero, la medicina de precisión requiere evidencia de nicho. Claro, los desenlaces duros. Exacto. El dashboard muestra que los inhibidores SGLT2 tienen una calificación de alto impacto innegable en protección y reversión de daño renal e insuficiencia cardíaca. La tirzepatida domina el peso, sí, pero los beneficios renales duros siguen estando en el terreno de las gliflosinas. Buen punto. Zapatero a tus zapatos. Y segundo, la hipoglucemia de todos estos nuevos agentes es mínima, lo que nos permite usarlos en sinergia. No se trata de encontrar a un jugador estrella que haga todo solo, sino de armar el equipo perfecto para el fenotipo que tienes enfrente. De acuerdo, de acuerdo. La maquinaria necesita de todos sus engranes. Hablemos entonces de esa base, la metformina. Más de medio siglo de uso y sigue siendo el cimiento terapéutico. Digo, no brilla, no es nueva, pero el estudio UKPDS ya nos había demostrado una reducción del 32% en eventos macrovasculares. Sí, una locura para la época. Y sabemos que frena la prediabetes en un 31%. Empezamos con 500 miligramos, titulamos hasta 2 gramos o más. No sube el peso, no da hipoglucemia, sigue siendo el caballo de batalla. Sí, totalmente. Pero hay un matiz importante. Precisamente porque se receta como si fueran dulces, muchos colegas, pues, relajan el rigor. Las alertas de seguridad de la metformina en 2026 son no negociables. Si la tasa de filtración glomerular de ese paciente cae por debajo de 30, la contraindicación es absoluta. Hay que retirarla de inmediato. 100% de acuerdo. Y si está entre 30 y 45, la dosis se topa a 1000 miligramos al día. Punto. No hay más. Y además, la evidencia actual nos obliga a monitorear niveles de vitamina B12 cada 2 o 3 años. Porque fíjate, el bloqueo de absorción es real y causa neuropatías que a veces erróneamente confundimos con daño diabético. Uy, un clásico error en la consulta. Y bueno, la regla de oro hospitalaria. Hay que suspenderla 48 horas antes de contrastes yodados, para evitar la acidosis láctica. Eso es fundamental recordarlo para quienes nos escuchan. Definitivo. Ahora, si la metformina es la base sobre la que construimos, los agonistas GLP-1 y los inhibidores SGLT2 son los verdaderos pilares estructurales para el corazón y el riñón. O sea, son la nueva piedra angular cardiometabólica.
Y el diseño de esa piedra angular es donde la fisiología brilla de verdad. Por un lado, tenemos el impacto brutal en masa y obesidad de los GLP-1. Hablamos de estudios masivos, ¿no? Como el LEADER, SUSTAIN 6, SELECT. Pura artillería pesada. Exacto. Estos demostraron que estos fármacos reducen eventos cardiovasculares mayores entre un 26 y un 34%. Por otro lado, la válvula de presión de los SGLT2, estudios como EMPA-REG, DAPA-HF, DAPA-CKD, que nos mostraron que al quitarle carga volumétrica e hiperfiltración al riñón y al corazón, la hospitalización por insuficiencia cardíaca cae hasta un 39%. Es que es un rescate total. Y frenamos el declive de la función renal en un 20 a 30%. Y aquí viene el cambio de algoritmo que hay que marcar con marcatextos fluorescente en todos los consultorios. Las guías ADA 2026 nos autorizan a utilizar estos fármacos como primera línea, o sea, saltándonos la metformina si existe enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca. Es un brinco monumental. Pero a ver, te pongo el sombrero de la realidad médica. En la clínica privada, pues esto suena hermoso, pero en el sector salud público autorizaron SGLT2 de primera línea sobre una metformina que cuesta literalmente centavos. Es una guerra administrativa. Es una guerra absoluta. Y la fricción institucional es la barrera más grande para adoptar estas guías. Pero fíjate, la evidencia farmacoeconómica empieza a darnos la razón. Claro, los costos a largo plazo. Exacto. Lo que ahorramos evitando una semana en terapia intensiva por insuficiencia cardíaca, te paga años de tratamiento con un SGLT2. El sistema es lento, claro, pero tiene que adaptarse a esta disrupción. Totalmente. Y hablando de disrupciones masivas, quiero que nos metamos a la fisiología de la tirzepatida. Porque aquí es donde se pone realmente interesante. Y es lo que está acaparando todos los congresos médicos, el agonismo dual. ¿Por qué agregar el receptor HIP al GLP-1 causa un terremoto metabólico tan distinto a solo usar semaglutida? Es fascinante, de verdad. Imagina el GLP-1 clásico como una llave que activa el vaciado gástrico lento y la saciedad a nivel central. Funciona muy bien, pero tiene un límite de tolerancia gastrointestinal muy claro. La náusea, que a veces es insoportable para el paciente. Exacto, pues la tirzepatida usa una llave doble. El receptor HIP hace algo mágico. Atenúa la náusea del GLP-1, permitiéndonos titular a dosis mucho más potentes. Y al mismo tiempo, actúa directamente sobre el tejido adiposo blanco. Aumenta el flujo sanguíneo en la grasa subcutánea y mejora la sensibilidad periférica a la insulina. O sea, no es solo que el paciente coma menos, que es lo que muchos piensan. Es que su tejido adiposo empieza a funcionar como un órgano endocrino sano en lugar de ser un almacén inflamado. Es un rescate metabólico completo. Por eso, en los estudios SURPAS, vimos cómo la tirzepatida aplastó a la semaglutida en las gráficas del radar de rendimiento. Llegamos a reducciones de hemoglobina del 2.5%. Y las pérdidas de peso. Esas pérdidas de 15 a 22 kilos son, ¿qué? Un 50-70% superiores a la semaglutida. Y hay un dato que a las internistas nos tiene de verdad muy atentas. La resolución del MASH, la esteatohepatitis asociada al metabolismo. Ah, el daño hepático. Sí, estamos viendo resoluciones del 52 al 67%. O sea, reversión de inflamación hepática. Impresionante. Pero, a ver, esto nos lleva a un debate clínico espinoso, si te parece. A ver, dime. Con esta tecnología en el arsenal, revisas el algoritmo 2026 y sorpresa. Las tiazolidinedionas, los inhibidores de DPP4 y las viejas sulfonilureas siguen ahí. O sea, no es momento de archivarlas en el Museo de la Medicina Endocrina. Mira, te compro el argumento para los inhibidores de la DPP4. No, la linagliptina, por ejemplo, es segura, no requiere ajuste renal y, si el abuelito no tolera los nuevos fármacos por factores gastrointestinales, pues es una gran segunda línea sin riesgo de hipoglucemia. De acuerdo, tienen su nicho. Las tiazolidinedionas, como la pioglitazona, entiendo que tienen un nicho de rescate tremendo. La misma ADA las defiende para MASH confirmada y resistencia severa, porque te resuelven el hígado graso en casi el 50% de los casos, siempre y cuando, y esto es vital, no tengan insuficiencia cardíaca porque sabemos que retienen líquidos y te dematizan al paciente. Claro,
Exacerbas la falla cardíaca. Pero a ver, las sulfonilureas, la glibenclamida, en 2026, recetar algo que sabemos que exprime el páncreas, engorda al paciente y lo pone en un riesgo de hipoglucemias severas. O sea, me parece casi indefendible médicamente. Entiendo tu postura, y yo como investigador diría que en un mundo ideal tendrías toda la razón. Pero las guías de la ADA tienen un mandato global. En la trinchera de la salud pública mundial, en zonas rurales o en sistemas desfinanciados, a veces la elección no es SGLT2 contra sulfonilurea. Es sulfonilurea o nada, claro. Exacto. La elección es sulfonilurea versus coma hiperosmolar. Su uso ideal hoy, según las guías, se restringe estrictamente a limitaciones económicas severas. Pero la advertencia de la ADA es clarísima. Están prohibidas en ancianos y en enfermedad renal crónica avanzada. Son una herramienta de supervivencia del sistema, no de excelencia metabólica. Es una justa declaración, sí. Hay que adaptarse a los recursos. Ahora, cruzando la línea de los fármacos orales y los agonistas, pues tarde o temprano el motor falla, ¿no? La reserva beta pancreática se agota. Hablemos de la terapia insulínica y de cómo identificar ese umbral de deterioro, que es la diapositiva 9. Las guías 2026 nos marcan dos momentos exactos para cruzar el umbral hacia la insulina basal. El primero es la falla terapéutica crónica, es decir, el paciente está con metformina más otros 2 fármacos a dosis tope y su hemoglobina sigue aferrada por encima del 9%. Que ya no responde a los orales. Ajá. Y el segundo escenario es el incendio metabólico, el debut con síntomas catabólicos severos. Si entra al consultorio alguien que perdió 5 kilos en un mes sin intentarlo, orinando todo el día y con una glucosa capilar arriba de 300, pues no hay tiempo para andar titulando metformina. No, para nada. Necesitas insulina basal para apagar la toxicidad inmediatamente. O sea, es apagar el incendio antes de ponerte a reconstruir la casa. Exacto. Y afortunadamente las insulinas basales modernas son espectaculares. Ya no batallamos con los picos peligrosos que nos daba la NPH. Tenemos opciones como Degludec que duran más de 42 horas. Que eso nos da una flexibilidad en la inyección de hasta 8 horas. Esto, para nosotros en la clínica es oro puro para la adherencia. Si al paciente se le olvidó inyectarse a las 8 de la noche, se la puede poner en la mañana sin hacer un caos metabólico. Y también está la Glargina U300, que tiene un perfil totalmente plano, sin pico perceptible, por 36 horas. Y la dosificación inicial de las guías sigue siendo conservadora. Empezamos con 10 unidades empíricas al día o de 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Y vamos titulando cada tercer día buscando ayunos entre 100 y 130, ¿no? Ahora, teniendo todas estas herramientas sobre la mesa, híjole, ¿cómo sistematizamos esto en una consulta de 20 minutos? Y ahí es donde entra el tablero de decisión ADA 2026. Establece un triaje fenomenal. Ese diagrama de flujo, el paso 1 de la guía, es una belleza logística. Todo empieza con el diagnóstico, prescribes cambios de estilo de vida, inicias metformina y luego te haces la gran pregunta divisoria. La que marca el destino del paciente. Exacto. El paciente presenta comorbilidades de alto riesgo. ¿Es un sí o no? Así de simple. Si es no, te vas por el abordaje glucocéntrico buscando la meta de glucosa según eficacia y costo. Pero si es sí, entramos a las 3 vías de precisión de alto riesgo. Y fíjate en el nivel de exigencia táctica de esas vías. En el riesgo cardiovascular y renal, la instrucción ya no es una sugerencia médica, es un mandato absoluto. Si el ecocardiograma te muestra insuficiencia cardíaca, sin importar si es de fracción reducida o preservada, tienes que darle un SGLT2. Y es que es mala praxis médica no hacerlo hoy en día, dada la evidencia de reducción de mortalidad que mostraron los ensayos clínicos. Totalmente. Y en enfermedad renal crónica, los SGLT2 son la primera línea, porque protegen las nefronas restantes de forma independiente a la glucosa. Y si la tasa de filtración ya cayó a niveles donde el inhibidor SGLT2 no es suficiente o se tolera mal, entran los agonistas GLP-1 como segunda línea de rescate nefroprotector. También se menciona a la finerenona funcionando como un adyuvante para bajar esa albuminuria rebelde. Pero aquí en esta vía vuelvo a levantar la bandera roja de seguridad para nuestros colegas. Si hay insuficiencia cardíaca, ojo, las tiazolidinodionas y la saxagliptina
Están absolutamente proscritas, exacerban la falla de bomba y te mandan al paciente a urgencias. Sí, el riesgo de retención hídrica ahí es un peligro inminente. Ahora, si la respuesta al triaje nos manda a la vía metabólica, es decir, pacientes donde domina la obesidad o el MASLD, la enfermedad hepática, los objetivos ahí son súper agresivos en 2026. Bastante agresivos. Nos están pidiendo que logremos una pérdida de peso del 15 al 22% del total corporal para lograr una verdadera remisión clínica. Y la herramienta de primera elección es la tirzepatida, seguida por semaglutida a dosis de 2.4 miligramos. Y hemodinámica, y los síntomas de disnea mejoran drásticamente. Sí, les devuelves la calidad de vida. Y bueno, si sumamos a esto el problema del MSLD, que afecta hasta un 70% de los pacientes con diabetes tipo 2, la pioglitazona sigue siendo la terapia recomendada comprobada para resolver la biopsia hepática. Pero el terreno está cambiando rápido ahí también. El GLP-1 y la tirzepatida, al forzar caídas de peso superiores al 10%, ya se están asomando en este futuro actual para la desinflación hepática y frenar la fibrosis. Pero claro, la merizuma no es estática. La resistencia a la insulina es progresiva. ¿Cómo avanza este tratamiento en el tiempo? El continuum de intensificación farmacológica de la guía nos marca una escalada cronológica muy clara, con un reloj de 3 meses. Exacto. No puedes dejar a un paciente un año entero con glucosas de 250 a ver si ahora sí, de casualidad, hace la dieta. Claro, la inercia clínica nos mata. Iniciamos con monoterapia. Digamos, metformina. Revaluamos a las 12 semanas. Si la hemoglobina no está en meta, pasamos a terapia dual sinérgica. Y aquí hay otra alerta roja de las guías. Por favor, evitemos mezclar metformina con sulfoniluria en la terapia dual si es posible. Sí, pésima combinación moderna. Si a los 3 meses fallamos de nuevo, escalamos a terapia triple. O sea, metformina más SGLT2 más un GLP-1. Y fíjate, lograr la terapia triple en la práctica pública o incluso con los seguros de gastos médicos es un triunfo administrativo. Pero cuando lo logras, la eficacia es titánica. Los resultados son evidentes, claro. Bajas la hemoglobina de 2.5 a 3.5% mientras proteges corazón y riñón. Y si aún así, meses después, la glucosa persiste arriba de 8%, cruzamos a la terapia cuádruple y le añadimos insulina basal al esquema. Sin embargo, y esto es clave, toda intervención potente conlleva un impuesto. Ningún tratamiento mágico viene sin un manual de precauciones. Tenemos que monitorear los eventos adversos. Totalmente de acuerdo. Un fármaco que modifica la hemodinámica y el metabolismo de forma tan profunda, pues va a tener un impacto secundario. Las guías nos presentan 4 alertas rojas críticas de monitoreo. La primera, y la más temida yo diría, es la cetoacidosis euglucémica por SGLT2. Uf, esa es una trampa mortal en la sala de urgencias. Ocurre en apenas un 0.01%. Es rarísima, pero es grave y engañosa. Te llega el paciente vomitando, con dolor abdominal, pero le tomas la capilar y trae 180 de glucosa. Como médicos a veces descartamos cetoacidosis porque no lo vemos en 400. Exacto, y el riesgo es altísimo en escenarios de estrés, como en las cirugías. Por eso la orden preoperatoria estricta es suspender las gliflosinas 3 o 4 días antes de meter al paciente quirófano. Sí, por protocolo. Y bueno, la segunda alerta, también por los SGLT2, es mucho más mundana pero súper frustrante para el paciente. Las infecciones geniturinarias y micóticas. El paciente está literalmente orinando jarabe por el bloqueo tubular. Sí, esto eleva el riesgo de candidiasis en un 40 a 50%. Son muy comunes. La educación en higiene es mandatoria aquí. Y si las infecciones son recurrentes y severas, lamentablemente tenemos que rotar la familia farmacológica. Y la tercera alerta nos lleva a los incretínicos, GLP-1 y tirzepatida, y sus efectos gastrointestinales. Las náuseas pueden golpear duro a un 25-50% de los pacientes. El truco clínico está en la titulación lenta, o sea, no hay prisa. Y advertirle al paciente que su vaciado gástrico es más lento, por lo que comer las porciones previas le va a generar náusea inmediata. Hay que reeducar la forma de comer, sí. Y finalmente, la cuarta alerta, el riesgo de pancreatitis por los agonistas GLP-1. Ante cualquier dolor epigástrico irradiado a la espalda, el fármaco se suspende de inmediato si hay sospecha clínica, sin hacer preguntas. Definitivo. Y bueno, con ese marco de seguridad sobre la mesa,
Llegamos a la síntesis de Precisión 2026. Así es. Esta última diapositiva plantea las 4 preguntas obligatorias del compás clínico definitivo, que todo practicante hoy debe hacerse frente al paciente. 1. Tiene enfermedad cardiovascular. 2. Tiene insuficiencia cardíaca. 3. Tiene daño renal. Y 4. Tiene obesidad o más SLD. Responder a esas 4 preguntas te dicta la receta de manera casi automática en favor del corazón, del riñón o del hígado. Y creo que esto cierra nuestro análisis clínico de manera perfecta. Para todos los colegas en los pasillos de hospital y las clínicas que nos escuchan, la lección pues es esta. El tratamiento en 2026 ya no busca solo reducir glucosa, busca prolongar y transformar la vida del paciente mediante protección cardiometabólica integral. Así es. Y fíjate, conectando esta brillante realidad fisiológica con una visión de futuro, a mí me gustaría dejarles una reflexión conceptual a quienes nos escuchan hoy. Hemos analizado a fondo que esta condición dejó de ser médicamente una simple enfermedad del azúcar para convertirse en un síndrome cardiometabólico hipercomplejo, que tratamos protegiendo el corazón, el riñón y el hígado. Entonces, si nuestra farmacoterapia evolucionó a este nivel, llegará el momento en que la ciencia médica decida cambiar el nombre mismo de diabetes mellitus. Digo, un término que literalmente hace referencia a la orina con sabor a miel. ¿No lo consideraremos ya obsoleto frente a esta nueva y abrumadora realidad terapéutica? ¡Guau! Es una interrogante espectacular y honestamente médicamente provocativa para cerrar este viaje, desde esa vieja visión hasta nuestro sofisticado panel de control actual. Les dejamos esa idea resonando en las guardias y en los consultorios. Ha sido una revisión a fondo fascinante. Colegas, hasta nuestro próximo análisis clínico.